Muy buenos días, Presidenta. Ramón Flores, del Centinela Informa, funcionarios y funcionarias que la acompañan. Presidenta, en Guadalajara hay una fuerte molestia ciudadana por el agua contaminada que reciben varias colonias. En medio de esa crisis, Chema Martínez, el regidor de Morena, ha denunciado el problema y ha pedido que no se cobre el agua cuando llegue sucia y ha impulsado la entrega de agua limpia a familias afectadas. Desde su visión de gobierno, Presidenta, preguntarle, ¿este tipo de acciones de cercanía con la gente refleja lo que deben hacer los representantes populares ante una crisis de servicios básicos? ¿Y qué llamado haría a las autoridades locales para que atiendan de fondo este problema? Bueno, más allá de hablar de una persona o de un representante popular, mejor hablemos de lo que estamos haciendo en el río Santiago. Sí, esta parte es muy importante recordar que como parte del plan se están saneando 3 ríos, uno de ellos es el río Santiago. El año pasado lo que se realizó fue la construcción de plantas de tratamiento, sobre todo aledañas al lago de Chapala, en municipios como El Salto, en donde pues son una de las zonas más contaminadas. Estamos en este caso construyendo colectores marginales para poder captar estas descargas. Estamos construyendo también algunas plantas de tratamiento y está asociado a algún proyecto que ya había iniciado el gobierno del estado. Entonces lo estamos prácticamente completando con los municipios y eso nos va a permitir que se pueda sanear esa zona en una buena cantidad. Y otra parte muy importante son las tareas de verificación. Una gran parte de esta contaminación proviene de descargas industriales, algunas incluso municipales o domiciliarias, y lo que nosotros hacemos es trabajar en planes integrales con los municipios para resolver de fondo y que no las acciones únicamente sean reactivas o de obras. Una gran parte tiene que ver con este trabajo en equipo y evitar pues este tipo de conductas para que no todo sea obra. Entonces estamos trabajando en ello. Y sobre el agua contaminada que están recibiendo los del municipio, ¿qué podría hacer con agua? Estamos a través del organismo de Cuenca, ahí está el director Gustavo Figueroa, realizando mediciones de calidad del agua de manera semanal. Tenemos un control estricto y estamos organizándonos con los municipios para determinar las causas y tomar acciones de manera inmediata. Entonces es un trabajo permanente. Muchas gracias. Presidenta. La atribución de la operación de los sistemas de agua en los municipios lo tienen principalmente los municipios. Hay entidades de la República donde se han hecho reformas en sus constituciones para que sea el Estado quien asuma la distribución de agua, la calidad del agua y también lo que tiene que ver con el drenaje y el saneamiento. En el caso de Guadalajara tienen ellos, el municipio, a cargo la operación de su sistema de aguas. Ellos tienen que hacer una parte importante de su trabajo. ¿Cómo ayudamos nosotros a la población de Jalisco? Hay una parte muy importante de esa agua que viene del Lerma Santiago. El Lerma viene desde el Estado de México. ¿Por qué se contamina el agua superficial? Pues a veces porque caen los drenajes de un municipio, porque nunca se hizo un drenaje aparte, o se hizo un drenaje que iba a un cuerpo de agua, o nunca se hizo la planta de tratamiento que pudiera mejorar la calidad. Hay una norma, que es la norma 001, que dicta, en caso de vertir aguas a un cuerpo de agua nacional, qué calidad debe tener esa agua. Muchas veces no se respeta porque a lo mejor los municipios no tienen suficientes recursos para hacer esa obra. ¿Por qué otra razón se puede contaminar? Como en el caso de Tlaxcala, es el Atoyac. Y también en el caso de Lerma, hay fábricas alrededor que no tienen plantas de tratamiento y sus escurrimientos, que en este caso pueden tener incluso productos químicos, no solamente otros problemas, y no hacen el tratamiento del agua y lo vierten. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? El saneamiento integral de 3 ríos. El Tula, una parte es lo que mencionó hoy Efraín, que es abrir el cauce del río Tula y todas las acciones de tratamiento que estamos haciendo ahí.
2, el Atoyac, que es uno de los ríos más contaminados, que pasa por Tlaxcala y por Puebla, y 3, el Lerma Santiago. ¿Qué estamos haciendo? Digamos, asumir la coordinación general y ver, con base en un estudio, dónde tienen que hacerse otros drenajes, dónde se tienen que hacer plantas de tratamiento, dónde se pueden poner otro tipo de tecnologías biológicas para la desinfección. Entonces, en estos 3 ríos estamos trabajando y eso va a beneficiar en particular a la población de Guadalajara y la zona metropolitana. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, en otro tema, luego de los señalamientos de una corte en el sur de Manhattan contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el linchamiento y los ataques contra él por parte de la derecha y sus medios ha sido constante, pero no han sido los únicos. Ha surgido un nuevo caso de este linchamiento que me parece importante conocer su opinión, Presidenta, porque ya están comenzando a hacerlo algunos que se dicen parte de la 4T. En el Congreso de San Luis Potosí, el líder de la bancada del Partido Verde, Héctor Serrano, está proponiendo que se hagan exámenes de control de confianza a los próximos candidatos a gobernadores, diputados y alcaldes desde una instancia estatal para el proceso electoral del 2027, con el argumento de que luego de lo ocurrido con el gobernador Rocha Moya se debe evitar que más perfiles ligados a la delincuencia escalen en la política. O sea, este diputado local ya juzgó al morenista Rocha Moya y lo declaró narcotraficante para poder argumentar pues su chicanada política. Como paréntesis, recordemos que fue este diputado el mismo que en diciembre pasado impulsó la ley esposa en ese mismo estado que pretendía descarrilar a perfiles masculinos de cara a la sucesión en el gobierno estatal para allanarle el camino a un perfil por todos conocidos en San Luis. Sobre este tema me gustaría comentarle 3 puntos, Presidenta. ¿Qué opinión le merece esta medida que de entrada no queda clara si es constitucional? 2, el diputado Serrano, haciendo un juicio sumario contra el gobernador con licencia de Sinaloa, toma como base los señalamientos de Estados Unidos contra él para evitar que aspirantes que presuntamente tengan antecedentes aspiren a cargos de elección. O sea, el diputado ya juzgó al gobernador y luego usa el linchamiento como excusa para proponer esta ley. Y 3, Héctor Serrano es operador del gobernador Gallardo en el gobierno potosino, quien ya ha apoyado públicamente esta reforma, y ambos sugieren que estas medidas se tomen también a nivel nacional. O sea, esperan que instituciones de su gobierno y otras instancias también la apoyen. Incluso este personaje, Presidenta, no olvidemos que era el que le reventaba sus eventos cuando usted era candidata aquí en la Ciudad de México. Bueno, ¿qué opina sobre esta propuesta, tomando en cuenta que tanto el gobernador Gallardo como el diputado Héctor Serrano ya juzgaron al gobernador y no tienen problema en presentar y apoyar esta propuesta de ley, supuestamente para evitar que más delincuentes lleguen a cargo de elección popular, supuestamente? Bueno, son varios temas, ¿no? El primero, más allá de debatir con este diputado de San Luis Potosí, aprovecho para hacer una reflexión de lo que viene en todos los medios de comunicación, de lo que son los comentócratas y estos programas de televisión, Tercer Grado, por ejemplo, u otros programas, en donde hay un supuesto debate o hay debate sobre lo que ocurre en la vida nacional. Hay esta idea de que la presidenta tiene solamente 3 opciones en este momento. Una, entregar a los 10 que pidió el gobierno, bueno, más bien, no el gobierno, a estas 10 personas mexicanas, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, por la petición de un juzgado o de un, perdón, otra vez, que la presidenta solamente tiene 3 opciones. La primera, que extradite con sentido de urgencia o detenga y luego extradite con sentido de urgencia a 10 ciudadanos mexicanos que un juzgado, que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el sur de Nueva York ha pedido que se detenga. Esa es una opción. La segunda, encarcelarlos en México. Y la tercera, no hacer nada. Se les olvida la más importante, pedir pruebas. Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si no pertenece a un partido político, no importa si es funcionario público o no es funcionario público, debe llevar un juicio justo. Y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlo. La próxima semana les vamos a presentar
hay 38 casos, a ver si me dan exactamente el número, lo dije hoy en el gabinete. Hay 38 casos donde Estados Unidos ha negado la petición al gobierno de México para detener con urgencia a una persona con fines de extradición. Estados Unidos ha negado. ¿Por qué? Por falta de pruebas. ¿Cuál es la visión de Estado? ¿Cuál es la visión de largo plazo? Más allá de la coyuntura política que debe seguir la presidenta y su gobierno, y la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. La ley, la Constitución y una visión de defensa de la soberanía. Esa es la visión de Estado. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Oye, ¿tienes pruebas contra el gobernador con licencia? Preséntalas para que la Fiscalía pueda hacer su investigación. No es una decisión política, como lo han querido hacer ver. No es la decisión política de que la presidenta decida entre esas tres opciones. No, es la decisión responsable de la presidenta de México, primero, de defender la soberanía nacional, y segundo, de que frente a cualquier acusación le pida, sea a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a la Fiscalía General de la República, pruebas para una posible detención de una persona. Esa es la posición que tenemos y no la vamos a cambiar. Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro sistema penal acusatorio, de la Constitución, entonces se procede. Si no hay pruebas, no se procede. ¿Qué es eso? La ley. No puede ser que estos comentócratas usen Estado de Derecho cuando les conviene y escondan el Estado de Derecho cuando quieren dar clases de derecho, que muchos de ellos ni abogados son. Entonces, ¿no tiene opción la presidenta? No, claro que tenemos opción siempre. ¿Cuál es? Lo que juré cuando tomé posesión: defender la Constitución y las leyes que de ella emanen, y no traicionar al pueblo, y no traicionar la soberanía. Eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que deberían hacer todos los mexicanos y mexicanas, los comentócratas y los no comentócratas. Esa es la visión de Estado, no es la visión coyuntural de ¿cómo le hago para salir de estas? No, son los principios, es la base constitucional que nos dio el pueblo de México para gobernar a lo largo de su historia y la transformación que estamos viviendo, y la defensa de la soberanía. Porque solo pongamos al revés, que México hubiera pedido la detención urgente de un gobernador en funciones en Estados Unidos con fines de extradición, pues somos iguales, ¿no? Entonces, nosotros no queremos ni debemos vulnerar la relación con Estados Unidos, pero tenemos que defender siempre la soberanía, y la soberanía, de acuerdo con el 39 constitucional, reside en el pueblo, siempre cerca del pueblo. Ayer hablé con el presidente de Corea, de la República de Corea, y nos conocimos hace como un año en Canadá, en Kananaskis, en la reunión del G7. Y él me preguntó entonces, oiga, ¿por qué usted acababa de ganar la elección? Él, después de una crisis de varios presidentes de Corea. ¿Por qué es tan popular su partido en México? Entonces le dije, es que nosotros tenemos un principio: nunca alejarnos del pueblo. Y ayer me dijo, oiga, ¿sabe qué? Tengo una muy alta popularidad en Corea, en la República de Corea. Y seguí su consejo: nunca alejarnos del pueblo. Eso es lo que hacemos todos los días. Y eso es el marco del Estado de Derecho y el marco de la defensa de la soberanía.
y de la dignidad del pueblo de México. Ahora, algún día si quieren platicamos de esta persona, pero ya será en otra ocasión. ¿Qué son los casos ahí en Estados Unidos? ¿Perdón? Los 38 casos. Los van a presentar aquí. Le voy a pedir 36 casos. Le voy a pedir ya le pedí al secretario de Relaciones Exteriores y a la consejera jurídica que platiquen todos los casos que ha habido en los últimos años. También en otros países, por ejemplo, Chile. No, esto es Estados Unidos. Esto nada más estamos hablando de la relación con Estados Unidos. Bueno, se puede ver en otros casos también. Presidenta, ya por último, si me permite hacerle otra pregunta al director de Conagua, saber qué proyectos hidráulicos tiene para el estado de Veracruz únicamente, por favor. Sí, en Veracruz estamos contemplando varias acciones. Una de ellas es el plan de reconstrucción, que es un plan muy robusto. Hoy presentamos las obras de protección, pero también contempla la rehabilitación de sistemas de agua potable y drenaje, y también contempla una obra muy importante que es la planta de tratamiento de aguas residuales en Poza Rica, que no tiene planta de tratamiento. Estamos también dando mantenimiento al acueducto Coatzacoalcos-La Cangrejera. Es un acueducto muy importante porque atiende una zona urbana significativa y también a una zona industrial que genera muchísimos empleos en la región. Y estamos construyendo el acueducto de Coatzacoalcos, que va a duplicar prácticamente el abasto para la ciudad de Coatzacoalcos. Vamos muy avanzados en esta obra, también seguramente tendremos oportunidad de presentarla un poco más adelante, y estas obras que estamos construyendo de manera conjunta, de acuerdo a planes municipales, con el gobierno del estado, con recursos del gobierno del estado, de los municipios y de la propia federación, a la que nos referíamos hace un rato, que nos va a llevar a realizar obras en todos los municipios de Veracruz. Y además es un plan que va a continuar durante los siguientes años, como lo ha instruido la presidenta. Gracias. Por cierto, nada más para terminar la otra reflexión, si fuera un gobernador en funciones de otro partido político del que no provenimos, haríamos exactamente lo mismo. Lo mismo. Bueno, vamos a ver aquí. Muchas gracias, Presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, sobre el tema, y ya que no lo vimos en la exposición, nada más preguntarle al director de la Conagua, en Ecatepec la presidenta o la alcaldesa, ha realizado obras en donde pues se ha encontrado hasta un colchón en los cárcamos. ¿Podrían contarnos un poco cómo se ha recuperado la infraestructura pluvial en este municipio, pues qué tanto ha sufrido por las inundaciones? También de agua potable. Sí, miren, Ecatepec es un municipio que se encuentra incluido en otro programa estratégico que instruyó nuestra presidenta, que es la atención de la zona oriente. En Ecatepec se realizó una primera acción que es muy importante para los pobladores, que es la rehabilitación de 24 pozos que se encontraban fuera de operación. Estos 24 pozos los echamos a volar, o algunos se están relocalizando, otros ya se encuentran en operación y además están acompañados de infraestructura adicional, que es reparar las redes de conducción, sectorizar, de tal manera que se garantice que el agua potable llegue desde el pozo hasta los domicilios. Otro elemento muy importante es el que tiene que ver con la rehabilitación de infraestructura, sobre todo cárcamos de bombeo que estaban afectados en distintas zonas del municipio.
Entre las zonas más afectadas, por ejemplo, está la quinta zona en agua potable. Tenemos la zona de las Américas, que es una zona que sufre de inundaciones constantemente, principalmente porque la infraestructura no se encontraba en buenas condiciones. Estamos interviniendo con recursos de los 3 órdenes de gobierno y vamos muy avanzados. Ya en algún momento podemos presentar a detalle cada uno de estos pozos que zonas impacta y cuáles son los cárcamos de bombeo, y además también estamos trabajando en el desasolve de cauces, que es parte del plan que se presentó hace un momento. Entonces hay mucha inversión en Ecatepec. Gracias. Muchas gracias. Presidenta, sobre la reunión de ayer, ¿qué le comentaron los empresarios sobre el ajuste del PIB y si comentaron sobre las pláticas con Estados Unidos rumbo a la nueva fase del TEMEC? Se habló de muchos temas, vino el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y representantes pues de prácticamente todas las cámaras empresariales. Platicamos de varios temas, cada uno pues con su particularidad o su problemática particular. Con relación al tratado, pues vamos a invitar al secretario de Economía para que pueda informarles. Vamos avanzando. No hay prisa. Por supuesto que queremos que los aranceles que actualmente tenemos disminuyan. Eso sí nos interesa muchísimo. Pero digamos, de la revisión, pues estamos viendo en qué momento. No queremos, digamos, que la parte más política de elecciones y demás que hay en Estados Unidos y luego posteriormente en México influya, sino que sea realmente una visión de largo plazo de las 3 economías, de los 3 estados, de las 3 naciones. Entonces, pero hay mucha comunicación. Ayer estuvieron en una reunión en Washington, recientemente estuvo Marcelo en Canadá, entonces se va avanzando. Y sobre otros temas particulares, pues están muy contentos con esta facilitación que dimos conocimiento de ella el lunes 4 de mayo, es ventanillas únicas para inversión que van a tener su autorización en máximo 60 días, con ciertos sectores que se excluyen, por ejemplo minería, pues tiene que tener un análisis de impacto ambiental mucho más profundo y no entra en esta categoría, pero la mayoría de las inversiones de manufactura entran en esta categoría y hay una mesa de trabajo permanente de todas las secretarías para poder acelerar las inversiones y algunos otros temas, pero fue una reunión muy cordial y coincidimos en que el segundo semestre de este año pues va a ser mejor que el primer semestre. ¿Se habló sobre la parte de la Unión Europea? Sí, hablamos de ello. Viene pues ya la próxima semana, es ya la próxima semana, el viernes creo, ¿no? El 21. 21 viene ya la representación de la Unión Europea para avanzar en la firma y este acuerdo integral que estamos llegando con la Unión Europea, que hay que decirlo, no pone en riesgo el tratado comercial con Estados Unidos en ninguna de sus facetas y abre muchas posibilidades para la exportación de México. Gracias, presidenta. En un mismo tema económico, tras el ajuste de Hacienda al crecimiento y el cambio de perspectiva de la calificadora Standard & Poor's, el consenso es que México muestra una resiliencia bajo presión. Dado que antes las calificadoras castigaban la petrolización y el desorden fiscal, preguntarle cómo es que este nuevo modelo económico está logrando sostener esta resiliencia frente a la volatilidad de Estados Unidos y los conflictos globales, presidenta. Bien, ayer le decía, tuve reunión con Hacienda justo para ver las obras de la Conagua, que le damos seguimiento, y les decía, bueno, los economistas que se dedican a la macroeconomía han de estar muy sorprendidos de lo que está pasando, porque la tasa de interés bajó a 6.5. La inflación está bajando. Cuando estaba en 11% había cierta inversión. Ahora que está a 6% hay otra inversión. Es decir, esta visión a la que estaban acostumbrados a evaluar, pues en la situación actual del mundo es muy difícil valorarla.
Ayer hablando con el presidente de Corea, fíjense la importancia de la decisión que tomó el presidente López Obrador, que tanto lo criticaron de la refinería Olmeca. Hoy hay países, olvídense que está muy caro el petróleo, que tienen desabasto, como Corea. Nosotros diseñamos un programa de producir el petróleo que consumimos. Y si hay un poco más, pues que se exporte. Pero es la soberanía energética. Entonces, producir el petróleo, transformarlo y utilizarlo en nuestro país. Nosotros no tenemos problemas de desabasto, incluso por la relación comercial que hay con Estados Unidos. En otros países están viviendo desabasto. Asia está en una situación muy difícil, porque al cerrarse el estrecho de Hormuz en Irán, pues entonces no está llegando el petróleo que debería estar llegando a los distintos países. Petróleo, fertilizantes, gas. Entonces, nosotros, dentro de esta circunstancia internacional, donde otros países viven desabasto, imagínense, de combustibles, nosotros, pues en esa circunstancia, estamos desarrollando una economía fuerte. ¿Que debería haber más inversiones del sector privado? Pues sí, y ya están llegando, y por eso estamos facilitando también. Más inversión pública, sí, ya se va a notar mucho más en el segundo semestre, por esta ley que aprobamos, el reglamento que fue emitido hace algunos días. Entonces ya tenemos toda la base jurídica para seguir avanzando en las inversiones mixtas que planteamos. Y todo eso se va a notar mucho en el segundo semestre. Entonces, vamos bien. Yo estoy pues, trabajando todos los días, evidentemente, pero confiada en que la economía de México está bien. Vean, el peso está hoy 17.16 o algo así. 17.22, bueno, con una tasa del 6.5%. Muchas gracias, presidenta. Y esta calificadora que hace una perspectiva negativa, pues le vamos a dar la vuelta para que se dé cuenta de que se equivocó. Muchas gracias, presidente. En este mismo sentido, algunos analistas afirman respecto a las presiones inflacionarias que padece la economía que el incremento y la recuperación del salario mínimo se transformó en lo que llaman un happy problem. Un problema feliz porque ahora la población tiene mayor poder adquisitivo y les permite mantener el consumo a pesar del incremento en precios que, pues más allá de la gasolina, viene del exterior. Presidenta, preguntarle, ¿no será que cambió ya el rostro de la economía y que comenzamos a ver la transformación de una economía que contenía las presiones a costa de, pues, de los trabajadores a una economía pues, que ahora tiene el desafío de ser más competitiva para bajar los precios? De hecho, el salario real ha crecido 154% desde 2018, presidente. El incremento que tuvimos de los precios en ciertos productos no tiene nada que ver con el aumento al salario mínimo, nada. El caso del jitomate, ¿por qué el jitomate está caro? Número uno, porque Estados Unidos, el jitomate que se consume en Estados Unidos viene de dos fuentes principales, de Florida, de un estado de los Estados Unidos, de la producción de tomateros de Florida, y de México. Resulta que hubo una helada a fin de año y afectó la producción del tomate en Florida o del jitomate en Florida. Entonces aumentó el precio en Estados Unidos, a pesar de que tiene un 17% que nos pusieron el año pasado el jitomate. Se está exportando muchísimo jitomate a los Estados Unidos. Y ese precio alto en los Estados Unidos está impactando en México. Por lo mismo, y además una plaga que tuvo el jitomate en Sinaloa en su siembra, no hay suficiente jitomate en el país. Ahora está trabajando la nueva secretaria de
SADER para garantizar que se siembre este año para que haya suficiente jitomate el próximo año, o que se garanticen las condiciones para que haya suficiente. Entonces, es una condición particular de un producto. El caso de limón también tiene una condición similar. Entonces, no tiene nada que ver con el aumento a los salarios mínimos. ¿Qué permitieron o qué permite el aumento en los salarios mínimos? La distribución de la riqueza. Entonces, la ganancia de una empresa pues se divide entre los costos de producción, la ganancia y lo que ganan los trabajadores. Si los trabajadores tienen mejores salarios, pues se llevan gran parte de la riqueza que produjeron. Entonces permite un mejor nivel de vida. Ahora imagínense pensar que como la gente gana más y consume más, eso está provocando inflación. Pues no, lo que queremos es un buen nivel de vida. Más bien queremos bienestar, esa es la palabra. Bienestar para todas las familias mexicanas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Que tenga buen día. Igual. Sobre el tema ahí, a ver atrás. Sí. Buenos días, Presidenta. Soy Yesenia Peralta y buenos días los personajes que están aquí de visita hoy. Comisionado y Presidenta, me gustaría mucho comentarle al comisionado de Conagua que en este año, el día de ayer estuvimos en una conferencia de prensa con la jefa de gobierno, Clara Brugada, e informaban que este va a ser un año de muchas lluvias por el crecimiento del efecto Niño. Entonces, yo vengo del sur y por décadas hemos sido afectados con las inundaciones. Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, afortunadamente el desasolve de las presas fue un gran acierto que se tuvo, y a partir de ese momento las grandes inundaciones que nos habían afectado se detuvo. Pero en este año que se prevé ese tipo de lluvias que viene para este año, ¿cómo se sigue observando el desasolve de estas hidroeléctricas, comisionado Tabasco, o presidenta? Grijalva. ¿Qué es Tabasco? Tabasco y el Sí. sureste, Chiapas y todo eso. Sí, nosotros tenemos un programa permanente para la atención de la infraestructura prioritaria, que no se hace únicamente porque venga un fenómeno meteorológico, como en esta ocasión se prevé. Este mantenimiento de la infraestructura, digamos que es ordinario, contempla el desasolve de las presas. Tenemos un monitoreo permanente, sobre todo de las más importantes, que son 200. En este caso, en Tabasco, durante el año pasado, se llevó a cabo una actividad muy importante para desasolvar estas presas, y este año vamos a continuar. Repito, no solamente en Tabasco, es una actividad que se realiza en todo el país. Comisionado, si me permite, aparte de eso, quiero comentar que sí, efectivamente se está llevando a cabo el gobierno del estado de Tabasco a través de Javier May. Efectivamente se está haciendo el desasolve de los ríos, que eso ha permitido la continuidad de primera estrategia, que fue el desasolve de las presas y que por años fuimos afectados. ¿Hasta cuándo va a continuar? Porque usted mencionó ahorita en la presentación algunos municipios, pero ¿va a ser permanente el desasolve o solo en ciertas etapas? A ver, son dos cosas importantes de mencionar. Una es que todas las actividades que realizamos en la Conagua las realizamos en coordinación con los gobiernos de los estados, en todos los estados. Nos ponemos de acuerdo para ver qué acciones realizan los estados, qué acciones realiza la federación. Y todo está en el marco de un plan integral. En el caso de Tabasco en particular, estamos construyendo con el gobernador un proyecto para resolver un poco las causas de estas afectaciones, con algunas obras de infraestructura que prevén que no únicamente se realicen desasolves, sino que evitemos que se asolven a través de estructuras retenedoras y en algunos casos el reencauzamiento de algunos cauces de ríos. También se está contemplando un esquema para revegetar partes altas y revegetar también las riberas de los ríos, en la idea de que se evite que se estén asolvando tanto los ríos como las presas de manera permanente. Entonces, es un programa integral, es un programa ambicioso
que tiene distintos puntos. Hoy presentamos solo algunos. Gracias. Muchas gracias. Continúo con el tema para el procurador, si me permite. El día de ayer se presentó la Gran Escapada, una estrategia que comenzó el año pasado y tuvo resultados sin precedentes. Presidenta, ¿de qué manera va a ser el acompañamiento del procurador de todo eso que fue el día de ayer y qué beneficios trae en este año? Sí, estuvimos presentes, la institución estuvo presente en el anuncio de este programa, que es como Canaco y la Secretaría de Turismo le llaman el Buen Fin del Turismo, que son estos días en donde hay varios descuentos. Entonces, en paquetes y en agencias de viajes tanto virtuales como físicas. Entonces, lo que nosotros hacemos es un operativo especial de seguimiento, de monitoreo y de verificación a todas las promociones y que se suben a internet, y fortalecemos también la presencia de compañeras y compañeros en el número del consumidor, en el teléfono del consumidor, y hacemos esta invitación aprovechando la pregunta para que quienes vayan a participar sepan que están protegidos sus derechos y que cualquier problema que tengan, además del monitoreo y todas las gestiones que hacemos a nivel interno, nos puedan llamar al teléfono del consumidor 5556888722 o nos pueden escribir un correo a asesoría@profeco.gov.mx. Muchas gracias, procurador. Presidenta, mi última pregunta y es en relación a petróleo y energía. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, en su primer año de una estrategia, siguiendo la agenda energética y de soberanía del mismo sentido, él implementó una fábrica de paneles solares, Tonali, y en el primer año de esta importante planta que tiene en Puebla, se han tenido resultados muy importantes en el sentido de que esta planta fue diseñada para dar energía solar a escuelas, pero ha sido tan importante los resultados que han tenido que ahora lo van a hacer de manera rural. ¿Qué permite esto? Que ayuda a la economía tanto de los padres de las escuelas como a las personas en las comunidades. Le tomo el tema, presidenta, porque no sería posible en su gobierno que esta estrategia se implementara en estados como precisamente Tabasco, donde las tarifas de energía son tan altas que se ha vuelto un problema económico y social. ¿Qué posibilidades existirían que este gran proyecto que se inició en Puebla, que es de autoconsumo, pudiera ser llevado a esas comunidades donde las tarifas de luz ya nos afecta demasiado, presidenta? Iniciamos un programa en Mexicali. Primero le pusieron Sol del Norte y luego CFE le cambió el nombre. Pero creo que son 10,000 viviendas que van a ser beneficiadas. Tenemos también otro proyecto con CFE que es de justicia energética, así le llamamos, que es electrificar todas las comunidades, por más pequeñas que sean y más aisladas que sean del país. Ahí hay un trabajo muy importante en las comunidades de la Sierra de Durango, ahí empezamos, y se está trabajando en otras zonas del país. Es muy buena la idea de la fábrica de paneles. La mayoría de los paneles solares del mundo vienen de China, es el principal productor de paneles. Y de baterías del mundo. Entonces, muchos de los paneles que se compran pues son importados. Ahora incluso hay empresas en México que están armando el panel, o sea, avanzando para armar el panel. Y CFE tiene pues algunos proyectos para avanzar. Y la idea de aumentar el programa del Sol del Norte, como Sol del Sur, lo estamos trabajando. Un tema importante es la sustitución de aires acondicionados, porque muchos aires acondicionados son ya muy antiguos y ahora los más modernos consumen mucho menos electricidad. Entonces, lo que estamos trabajando es un programa que acompañe el aire acondicionado con la generación eléctrica por vía solar. Y estamos haciendo los cálculos para poderlo informar. Sí, gracias, presidenta. Nada más para concluir, en su visita a Yucatán, retomará con el gobernador de Yucatán la agenda energética. Ya te pasaste de las 3. Sí, es la última, nada más por su tema, perdón.
Solamente aprovechando de que va a estar en Yucatán, hay un tema importante del gasoducto que se acaba de anunciar. Sí, Gracias. lo informamos en la última vez que estuvo aquí la Secretaría de Energía, en el plan de gasoductos de todo el país. Va avanzando. Muy bien. A ver, ¿quién más? A ver acá, compañero. Presidenta, con su permiso, Javier Pérez, HCTD Noticias. En días pasados tuve la oportunidad de visitar La Paz, Baja California Sur. Milena Quiroga, precisamente hablando del tema del agua, del tema hídrico, pues tiene o implementó más bien en el municipio una especie de proyecto para reducir fugas, robo de agua, e incluso hay un proyecto suyo en este sentido ahí en desarrollo para suministrar agua a Baja California. Voy con La Paz, principalmente. En La Paz, en La Paz. Voy con esto, Presidenta, ahora sí que la necesidad de agua, tanto en las alcaldías de la Ciudad de México como municipios del país. Hay un sistema una especie de tecnología en los medidores y una especie de medidores con sensores en donde se podría, este sistema que tienen allá, que pues usted sabe que el agua en este municipio pues es primordial. Había colonias o lugares en donde no recibieran agua hasta en un mes. Contemplando lo que acabo de escuchar ahorita, ¿sería posible, y creo que tiene usted conocimiento de este sistema, implementarlo en todo el país, puesto que reduce el robo, le decía, el robo del agua, que administraciones anteriores en el municipio y yo creo que también a lo largo y ancho del país se ha llevado a cabo este robo del agua, y las fugas, así como el ahorro del agua? Hay un control muy específico en esto, que incluso si hay una baja de presión, si hay un consumo excesivo, se da cuenta. Su opinión acerca de esto, si hay algún plan, si Conagua tiene conocimiento de lo que están desarrollando en el municipio de La Paz. Gracias. Sí, efectivamente es un modelo muy completo que conocemos. Ahí lo que realizó la presidenta Milena fue un programa que consiste en la construcción de tanques elevados para generar presiones, y se está llevando a cabo también un proyecto de sectorización en la ciudad. Decir que está vinculado a un proyecto que instruyó la presidenta, que es la construcción de la presa El Novillo, que también va a completar ese sistema de tanques elevados y también de sectorización para que la ciudad quede sectorizada por completo, además de que tienen un centro de visualización. Es un modelo que se explora. Solamente recordar que la operación de los sistemas de agua potable y drenaje corresponden a los municipios. Dentro del plan que nosotros estamos llevando a cabo a través del FAIS, estamos tomando en cuenta esas experiencias y algunas otras que se tienen en el país para mejorar la eficiencia de los sistemas a nivel físico, y también están aparejados con el tema de ordenar el sistema de concesiones para que se priorice el derecho humano al agua por encima de cualquier otro uso, y también la producción de alimentos. Entonces es un programa que está, digamos, completo, que estamos tomando en cuenta como parte de este proyecto estratégico que ha instruido la presidenta. Gracias. Sobre los medidores, lo que está haciendo Conagua se llama macromedición, es poder medir la cantidad de agua que se transporta por los ductos principales del país, que no había muchos medidores. Ya son los organismos operadores los que pudieran avanzar en el medidor que llega a la casa. Ahora, el robo de agua no viene, estaba en otro lado, ya un día se los platicas. Además de lo que hemos planteado, de aquel exgobernador que puso un dique en su finca para robarse el agua de Chihuahua. La verdad, así fue. Y hay otros más. Ya platicamos aquí de cómo esta transferencia, o sea, ¿cómo estaba antes la ley?
La ley permitía que si tú tenías una concesión de Conagua, la pudieras transferir a otro tercero y no necesariamente avisarle a Conagua, y la vendías. En muchos casos, el agua para riego, que no se cobra porque es para producir alimentos, se la pasaban a un desarrollo inmobiliario y se mantenía sin pagar el agua porque nunca le avisaron a Conagua que había habido una transferencia de los derechos de agua. O pasaba que empresas, algunas de ellas se mencionaron, transferían a otras empresas que iban creando. Entonces creaban una empresa y luego creaban otra empresa fantasma y otra empresa para transferirse los derechos y decir, no, yo ya no uso agua, que es la que tenía la concesión. Todo eso lo está poniendo en orden Efraín. O casos como un presidente municipal que tapó el ducto y puso sus propias pipas de agua para venderlas a la población, imagínense. Esos casos son los verdaderos robos de agua. En el caso del presidente municipal se presentó hasta denuncia penal, que en todo caso le corresponderá a las fiscalías. La labor de Efraín es pues estar cerrando todos esos grandes robos de agua. La gente que a lo mejor no tiene el medidor específico, pues es otra cosa, ¿no? Tiene que medirse bien el agua y tiene que pagarse el agua. El servicio del agua, porque digamos el agua per se no es la que se cobra, sino el servicio de agua potable que se está llevando a los domicilios. Así es, presidente, y nada más para cerrar con este tema, precisamente en La Paz, ahora sí que pues los gobernantes anteriores tenían su propio negocio, perforaban precisamente la tubería del sistema de agua y tenía alrededor de 1,000 pipas, cada una con el llenado de 10,000 litros que es, y la vendían, o sea, le robaban el agua al municipio, lo que usted está diciendo, y se lo vendían incluso a los repartidores de las pipas, a los concesionarios de las pipas, para venderlos o revenderlos a la ciudadanía. Eso, pues eso está trabajando Efraín muy bien con todo el equipo, ubicando estos lugares, cerrándolos, permitiendo que el agua llegue directo en muchos lugares del país y en todo caso poniendo la denuncia penal. Presidente, en el ámbito internacional México se coloca como una potencia económica y en desarrollo en varias áreas. Ayer llamó la atención la declaración del secretario Marcelo Ebrard, donde abre la puerta a una negociación económica con la Unión Europea. Preguntarle, presidenta, ¿quiénes de los productores o qué sector de los productores serían los directamente beneficiados al inicio si es que se abren las puertas a la venta de productos mexicanos, agrícolas sobre todo, al viejo continente? Por ejemplo, el cacao, ahora sí para los productores de Tabasco, y el cacao característico de esa zona, y la manera en que lo procesan, lo secan, tiene una oportunidad en Europa enorme. Por decir algún caso, café. El café de Chiapas tiene una oportunidad enorme de exportación, por decir solo 2 productos. Pero hay muchos otros, de pequeños productores y de grandes productores. Y para cerrar, presidenta, esto sería pues marcar una línea entre el comercio, independientemente del comercio que hay entre México, Estados Unidos y Canadá, e incluso independizarse, vamos a decirlo de alguna forma, de estar amarrados con Estados Unidos. Eso. No. O sea, el Tratado de Libre Comercio con Europa se firmó en el año 2000. O sea, ya existía. Lo que estamos haciendo es actualizarlo. No es en vez de el tratado con Estados Unidos. Por supuesto que abrir las fronteras de México a la exportación o a la importación sin aranceles pues nos da muchas ventajas para el desarrollo del país en aquellos lugares donde de nuestra perspectiva hay complementariedad. Por ejemplo, el camarón de Ecuador, pues aquí tenemos muy buen camarón. Entonces y se puede abarca para todo el mercado interno.
Entonces, si firmaras un acuerdo de libre comercio, pues afectaría a los camaroneros, que por cierto estamos trabajando con ellos porque se quejaban de que estaba entrando camarón por contrabando. Entonces ya se está trabajando con ellos. Pero es un ejemplo. Entonces, ¿qué queremos nosotros dentro del Plan México? Pues que se produzca aquí más, porque nos fortalece, pero tener complementariedad con otros países de cosas que nosotros no producimos. Es todo, Presidenta. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver acá. Ya vamos a cerrar para que sean Mujeres en la Historia. Hola, Presidenta. Buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, pues la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, regresó a Europa echando lumbre y pues ayer volvió a exhibir una visión colonialista al decir que México no existió hasta que llegaron los españoles, como si antes de la conquista mal llamada pues no hubiera civilizaciones, ciencia, cultura, ciudades, e incluso utilizó el hallazgo del Zompantli Mexica para intentar desacreditar a los pueblos originarios en este discurso que parece más sacado del siglo XVI que de una democracia moderna. ¿Qué le responde a quienes como ella pues todavía creen que España civilizó a México y siguen mirando nuestra historia con arrogancia colonial? Ya hablamos mucho de eso, ¿no? Recientemente. Le ha ido bastante mal allá en España, ¿eh? No le ha ido muy bien, que digamos. Y no pudo explicar sus 3 días de vacaciones tampoco aquí. O sea, tanto que odia a México, al gobierno de México, y se pasa unos días de vacaciones. Que venga más, que se pase más tiempo de vacaciones aquí. Somos un país extraordinario. Que conozca más de la cultura mexicana, que viva como viven los pueblos, que conozca de nuestra cultura, que pase más tiempo de vacaciones en México. Yo creo que aprendería mucho sobre la grandeza cultural de México. Ya debatir con ella, pues ya se está debatiendo mucho allá en España, la verdad. Y bueno, igual y me gustaría complementar con lo que dice la otra parte, pues, porque también ayer, pues, Mar Espinar, portavoz del PSOE, en esta asamblea también ofreció una disculpa al pueblo mexicano por los abusos del pasado y por las faltas de respeto de Díaz Ayuso. Incluso la diputada Manuela Bergerot de Más Madrid pues había dicho que la elogió a usted diciendo que ya quisiera pues esta Ayuso tener un cuarto de su currículum. ¿Qué le responde a estos españoles? Hay libertad de expresión y ya se debate. Ayudó mucho que viniera porque abrió el debate, nos permitió hablar de Hernán Cortés, de lo que fue la conquista o la invasión, de los pueblos, de la grandeza cultural de México, de la dignidad del pueblo de México. Pero bueno, ella es presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, pues ya que haya el debate. Qué bueno, porque se abrió el debate allá en España también. Miren qué bueno. Qué bueno que se abre un debate. El debate siempre es bueno. Debe haber libertad de expresión para que haya debate, que es lo que hacemos aquí desde la mañanera. Y para que no quede en el tintero, preguntarle, Presidenta, ¿por qué es tan importante para su gobierno mantener este PASIC y combatir el aumento de los precios después de que pues, en el neoliberalismo nos dijeron que todo lo mejor era haber dejado los precios al mercado y que el gobierno no debe de tomar acciones ni intervenir a favor de la economía popular? Que bueno, para esos neoliberales pues no lo sufrían en sus bolsillos, pero para el pueblo de México es algo importante todos los días, es una batalla y una lucha. Miren, el paquete para controlar la inflación y la carestía que firmó el presidente López Obrador en el 2022, por el aumento de precios derivado de la guerra en Ucrania, ayudó mucho. ¿Qué rescató del PASIC que nosotros le hemos dado continuidad? Lo primero es que
el neoliberalismo lo que pensaba es que controlando las variables macroeconómicas ibas a resolver el problema de la inflación. Entonces, ¿cuál es la receta? Aumenta la inflación, suben las tasas de interés. Esa era la receta. ¿Y a quién le toca? Al Banco de México. Subir o bajar las tasas de interés. En el 22, aunque hubieran subido las tasas de interés, no se hubiera atendido. ¿Por qué? Porque había subido los precios de los granos, particularmente el maíz, del trigo, cosa que ahora bajaron, pero en aquel entonces subieron. ¿Por qué subieron? Pues porque Ucrania y Rusia pues son los principales productores de esos cereales. Entonces, al estar en guerra, pues había desabasto, subieron de precio. En todo el mundo. ¿De qué hubiera servido subir la tasa de interés? De nada. Entonces, ahora es lo mismo. Subió el jitomate, subió el limón, el chile también subió. Y entonces, si hubiera subido la tasa de interés del Banco de México, pues entonces, ¿de qué hubiera servido? De nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué fue lo que hizo el presidente López Obrador y ahora? Pues lo que hicimos fue sentarnos con los productores, con los comercializadores y acordar un esquema donde se controlen los precios de manera voluntaria. Hay tiendas de autoservicio que cumplen más que otras, por eso es el quién es quién en los precios, para que también le digamos a la gente, miren, esta tienda cumple mejor que esta otra tienda, o vete a la central de abasto porque allá está más barato. Esa es una función que tenemos que desarrollar nosotros. Pero el PASIC es un acuerdo voluntario de todos. Fíjense, las decisiones económicas más importantes del país relacionadas con el aumento de salarios, con la desaparición del outsourcing, con la mejora de las pensiones, con la disminución de las comisiones de las pensiones, la semana de 40 horas. Todo fue por consenso. Para quien habla de polarización, las decisiones económicas más importantes se tomaron por consenso. Empresarios, trabajadores, en el caso del PASIC, productores, comercializadores. Y es lo mismo que hacemos nosotros. Con el precio de la gasolina podríamos haber dicho, decreta la presidenta que el máximo valor que puede tener la magna es 24 pesos y ahí se amuelan los gasolineros, a ver cómo le hacen. No, nos sentamos con ellos. ¿Qué necesitan? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué hay? No, bueno, pues es que no salen los permisos, este problema, puede haber más gasolineras, pero hay muchos trámites y gastamos mucho en los trámites. Bueno, pues vamos a resolver el problema de los trámites, pero vamos sentándonos a ver cómo podemos controlar el precio de la gasolina de una manera voluntaria. Es lo mismo que estamos haciendo ahora. Ayer hubo reunión de los gasolineros con Hacienda porque algunos no están pues cumpliendo con lo que acordaron voluntariamente. Entonces es trabajar juntos para sacar adelante al país. Eso les dije también a los empresarios ayer que vinieron, porque hay esta idea de que hay, ¿cómo le llaman? Falta de certidumbre para la inversión. Entonces les dije, tanto dicen ustedes que hay falta de certidumbre que ustedes mismos propagan que hay falta de certidumbre. Vamos sentándonos, digan dónde hay falta de certidumbre. Bueno, que tardan mucho los trámites. Bueno, pues vamos a entrarle. Vamos a bajar el tiempo de los trámites. No que el tema de la UIF, de que se congelan las cuentas. No, pues si no le estamos congelando las cuentas a ningún empresario. Queremos atender la delincuencia organizada persiguiendo el dinero, que siempre se ha dicho. No tiene nada que ver con congelarle irresponsablemente o ilegalmente la cuenta a alguien. Y si hay algún error, pues inmediato hay un esquema para que se resuelva. Entonces, en la medida que todos hablen bien de México, pues va a haber más inversiones. Y son acuerdos que se toman, porque eso es gobernar también. En algunas cosas no estamos de acuerdo y lo decimos y lo defendemos, pero hay otras donde necesitamos todos ponernos de acuerdo y salir adelante. Y por último, Presidenta, me llama mucho la atención lo que de hoy dice de los comentócratas, pero yo creo que también hay otro punto ahí
que esos mismos comentócratas son los que defienden intensamente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y no cuestionan nada sobre este caso. Mientras hablan del otro tema, en este se enfocan, ponen todas sus baterías en él, y en el de Maru Campos no dicen nada. ¿Qué hacer ante esta comentocracia que parece que no quiere comprender, escuchar, que no le importa? Pues seguir debatiendo y abriendo y decir la verdad. Por eso les digo, imagínense si no existiera la mañanera, que diario estamos informando. ¿Cómo se entera? Olvídense ya del debate. ¿Cómo damos a conocer toda la obra que hace Conagua? Para que se entere todo el pueblo de México de las obras que está haciendo Conagua para evitar inundaciones. Pues si no tuviéramos la mañanera es muy difícil, una conferencia de prensa un día, luego otro día. No, mejor así estamos informando constantemente lo que hacemos. Y además nos permite una comunicación directa. Los medios tradicionales o alternativos son medios. Las redes sociales lo que nos permiten, al estar en vivo o dejar grabado lo que decimos, pues es que la gente, si tiene interés, se entere directamente por la presidenta y el gabinete lo que estamos haciendo. Y frente a debates como el que se presentó en el caso de Sinaloa o Chihuahua, pues decir cuál es nuestra verdad y por qué pensamos que lo esencial es cumplir con la ley. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Bueno, a ver, Páramo allá atrás. ¿Perdón? Todavía no decido cuándo. Ellos van a abrir su proceso electoral, entonces no quiero ya ir muy tarde porque sería ya entrar al proceso electoral de Brasil y no es correcto. Estuvieron aquí varios de Petrobras para el acuerdo que vamos a tomar con ellos, conjunto entre Petrobras y Pemex. Han estado trabajando en México, vino un equipo muy grande de Petrobras. Y digamos, estamos llegando a este acuerdo, Pemex-Petrobras. Pero tenemos varias visitas de secretarios de Estados Unidos a México en mayo, ya después los vamos a ir informando poco a poco. Entonces, queremos atender ese tema que consideramos que es fundamental. Y en todo caso después, ya si nos da tiempo sin entrar al proceso, ir a Brasil. Pero el acuerdo con el presidente Lula y entre las dos empresas petroleras sí se va a dar. Gracias, presidenta. Serían un par de preguntas, si me permite, para el director de la Conagua. Sí, cómo no. Primera, Efraín, no sé si nos puedas comentar. Hablaste ahorita acerca de varias obras, la mayoría de la zona metropolitana de la Ciudad de México. La mayoría se están desarrollando en la zona oriente. Es Iztapalapa, es Chalco, es Los Reyes, toda esa región que se inunda recurrentemente cada temporada. Estas obras están en curso, es lo que te quiero preguntar, ¿están en curso y entran en operación ya en esta temporada de lluvias o se irán poniendo en operación en los próximos años? Todas estas obras están en curso, tienen como objetivo entrar en operación el 15 de mayo como fecha límite, que es la época en la que oficialmente inicia la temporada de lluvias. Hoy las lluvias se adelantaron un poco. Mañana. Sí, mañana. Prácticamente todas, ya incluso en el caso del colector de Teotongo, colector Teotongo, ¿verdad, Felipe? Ya tenemos algunas imágenes, no las traigo por ahí a la mano, pero ya incluso el colector está operando. Ya ayudó mucho en las lluvias anteriores. Esta parte de la infraestructura que pusimos en condiciones óptimas que implican un beneficio para toda la zona metropolitana, no solo para la zona oriente, entraron en operación también en las lluvias de los pasados días 44 equipos que respondieron de una manera óptima y nos permitieron desalojar muy rápido el agua que generó encharcamientos en varias zonas de la ciudad. Hay algunas obras, sobre todo, por ejemplo, la segunda etapa del colector de Chalco, que lo vamos a terminar algunos días después. Esto lo que nos va a permitir es retirar los auxilios de bombeo que tiene, pero el colector está en términos óptimos funcionando.
Entonces se van a ir concluyendo una vez que pase la temporada. Son únicamente 2 o 3, la mayoría van a estar listas ya en operación a partir de mañana. Con lo que comentas, entonces, este año podríamos tener menos encharcamientos e inundaciones que los que hemos tenido en los últimos años aquí en la zona metropolitana. Sí, en la parte oriente, y eso es muy importante señalarlo. Y además también es muy importante decir que se reduce el tiempo el riesgo de inundación. El fenómeno, como saben, los fenómenos climatológicos son muy difíciles de predecir, sobre todo en qué zonas van a impactar. Y en la mayoría de estas obras, que son las grandes obras, requieren de obras complementarias, que son las redes que se encuentran, por ejemplo, ya a nivel de calle, de cuadra, o algunos equipos de bombeo que atienden a alguna colonia en particular. Esto se va a atender en el marco de un programa integral. Con esto a lo que nos hemos referido mucho, que es el FAIS. Estamos trabajando en equipo con municipios y con el Estado y la ciudad. Estos 44 equipos que comentas, ¿son los que dirigen el agua hacia el túnel emisor oriente y el emisor central? ¿Eso sería lo que impediría las inundaciones en la mayor parte de la ciudad? Toda el agua que está funcionando, toda el agua que se genera en la ciudad tiene distintas fuentes de salida. En este caso particular de la zona oriente, toda la infraestructura que nosotros planteamos tiene como finalidad, primero, desalojar el agua más con una capacidad mayor, con esos colectores que estamos generando, hacia 2 espacios. Uno es la laguna reguladora del Salado, donde se amplió su capacidad, y la otra, que es la más importante, es la laguna Churubusco, que es la parte final que nos va a servir como vaso regulador. Después vamos a realizar otras obras año con año que nos permitan ir ampliando esta capacidad, pero en términos generales es eso. Gracias. Y segunda, Efraín, y aprovechando que estás aquí, en la semana hubo una información acerca de los sistemas de riego en Sinaloa, si bien entiendo, que había intervención del crimen organizado para liberar el agua. Ahorita que estás aquí, aprovechamos para que nos comentes, ¿esto fue así o qué sucedía en estas zonas de Sinaloa? Es muy importante hacer esta precisión. Nosotros incluso sacamos una nota aclaratoria. En esas notas se refieren a que personal de la Conagua está realizando la distribución de agua de una manera indebida, que se están entregando recursos y que además esta distribución está vinculada a algún tipo de actividad delictiva. Primero decir que a lo que se refiere esta nota son distritos de riego, que son asociaciones civiles que operan estos distritos de riego. Fueron transferidos desde la época de los 90 por decretos, es parte de la herencia del sistema neoliberal. No únicamente el tema de la asignación del agua, sino también la infraestructura que se opera. Y ellos se organizan a través de módulos de riego. Estos módulos de riego son electos por la gente y tienen sus reglas de operación, se rigen por normatividad interna y nada tienen que ver con la institución de la Conagua. A eso es a lo que se refiere la nota. Por otro lado, de las denuncias que pudieran existir por uso ilegal del agua, nosotros estamos haciendo 2 cosas. Primero, verificar que lo que se dice en algún caso es cierto. Nosotros tenemos un sistema de inspecciones a través de Administración del Agua. Y lo segundo es, cuando nosotros detectamos una irregularidad, actuamos administrativamente, que es suspendemos estos servicios por incurrir en alguna irregularidad. Y la segunda es, damos vista a la autoridad. En este caso se presentan las denuncias penales, como lo mencionaba la presidenta hace un momento, pues es el caso, por ejemplo, de Chihuahua, en donde un gobernador se apoderó de una manera ilegal del agua que le pertenecía a los sobre todo a productores, los despoja de esta agua
construye una presa sin permiso, se apropia además con más represos y ahí saben el tema de la impunidad. ¿Qué hacemos nosotros? Levantamos primero, ejecutamos la acción administrativa y se lleva a cabo el derribo y la demolición de esa presa después de un procedimiento legal. Y segundo, se presentan las denuncias penales correspondientes, que eso ya corresponde a las fiscalías, presentarla y determinar, actuar, ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y en Sinaloa se presentaron denuncias también. En Sinaloa estamos, a través de este tema noticioso, estamos investigando qué es a lo que se refieren, y en caso de que nosotros encontremos que esto que se dice en la nota es cierto, pues se van a presentar las denuncias correspondientes. Ya se iniciaron los procedimientos por parte de la Conagua de verificación. Muchas gracias. Y gracias, presidente. Gracias. Una más, yo creo, ¿no? Ya son 9:13. Ya. A ver, aquí la compañera. Ya cerramos. Gracias, presidenta. Bertalicia Galindo, Alcanzando el Conocimiento. Bueno, pues ayer no tuve oportunidad de preguntarle, pero bueno, pues estuvimos aquí en el… bueno, pero primero del tema, ¿le puedo preguntar? Sí. Bueno, primero de la Conagua, quería preguntar un poquito más en el mismo sentido de la última pregunta. ¿Cómo van esos acuerdos, por ejemplo, con los municipios de que, bueno, no querían cooperar con el agua, era un desastre y apenas están cooperando, ¿no? Ya con la ley y todo. ¿Cómo va esa parte? Porque muchos municipios pues no hacían obras de infraestructura. Más que no hacían obras de infraestructura, a veces no tienen los municipios el suficiente recurso para poder operar o ampliar las obras de infraestructura. En algunos sí hay y hacen otras cosas. Entonces, ahora hicimos dos acciones. La primera, hay un recurso que se llama Fondo, ¿el FAIS qué es? Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Está desde hace mucho tiempo en la Ley de Coordinación Fiscal. Es recurso que se le entrega a los estados o al municipio de acuerdo a una fórmula. Esa fórmula tiene que ver con pobreza, con marginación, tiene que ver también con recaudación del propio municipio o del propio Estado de la República, y a partir de esa fórmula son alrededor de 120,000 millones de pesos este año que se distribuyen a todos los municipios y a las entidades del país. Ese es el FAIS. Entonces, ¿qué hicimos desde el año pasado? Tuvimos una reunión, no sé si se acuerdan, con los 2.500 o casi 500 presidentes municipales del país y presidentas, con los gobernadores. Y les dijimos, en vez de que a lo mejor utilicen el recurso del FAIS para poner las letras del nombre del municipio en algún lugar, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Y el recurso del FAIS, del municipio, del Estado y un recurso adicional de la Federación lo ocupamos para una obra de agua potable. Entonces, gracias a eso tenemos casi 2.300 obras de agua potable. Esa es una de las acciones que se está haciendo. La otra, si hay una ilegalidad, una inconsistencia en algún municipio, bueno, pues se denuncia si es que no utilizaron el dinero en lo que debería. Pero esto ha dado muchos resultados. Ahora, ¿qué otra cosa importante están haciendo algunas entidades de la República? Por ejemplo, Tlaxcala. Tlaxcala es un estado que no se endeuda por constitución y hacen un uso muy eficiente de los recursos, particularmente la gobernadora Lorena. Entonces ella se puso de acuerdo con los municipios en un esquema para que las plantas de tratamiento, que se paga mucha luz por la planta de tratamiento y muchos insumos, no los opere el municipio, sino los opere el Estado. Y juntos tengan recursos para que nunca se abandonen las plantas de tratamiento en el país. Entonces son dos acciones que se han hecho que han dado muchos resultados. En Acapulco, por ejemplo, la planta también de tratamiento de agua o las plantas de tratamiento de agua que se están haciendo, estamos buscando un esquema para que sea Conagua, el Estado y el municipio quienes administren para que no se vaya a abandonar, porque son inversiones de 8,000 millones de pesos. Y en el asunto del acceso justo al agua con esta venta de pipas y que, bueno, unas poblaciones tienen sí más, otras no, ¿qué se ha hecho? Gracias, presidenta. Miren, es muy importante
establecer que nosotros llevamos a cabo una revisión administrativa, digámoslo así, documental, de casi 580,000 títulos de concesión. Los revisamos todos. ¿Qué encontramos? Encontramos datos incompletos, encontramos con este esquema que comentó hace un momento la presidenta que muchos de los títulos que estaban dados originalmente para uso agrícola y por los cuales no se paga, estaban siendo utilizados en realidad para atender pues industrias, algunos desarrollos inmobiliarios, campos de golf, campos de polo, como se pudo observar en ese mismo espacio. Y lo que estamos haciendo es llevar a cabo verificaciones de campo en esos casos que nosotros detectamos. ¿Qué es lo que ocurre cuando detectamos que alguien está vendiendo pipas? Pues se lleva a cabo de inmediato la clausura, se llevan a cabo los procedimientos administrativos para cerrarlos de manera definitiva y además estamos presentando denuncias penales. En los casos en donde ya hay denuncias previas, incluso hasta se lleva a cabo la incautación de los equipos, estamos demoliendo. Y otra parte muy importante, también no todo es punitivo. Lo que nosotros estamos buscando es que aquellos que, por ejemplo, están pagando menos agua de la que realmente están utilizando, pues primero pongan su medidor, se regularicen con el tema de sus pagos y se ajusten al volumen que realmente están utilizando. Y un elemento muy importante de la ley en este esquema de ordenamiento, incluso fue un ejemplo muy reciente en Sonora, es parte de esa agua que nosotros estamos recuperando producto de estas inspecciones y de este uso indebido, pues lo que estamos haciendo es entregársela a quien realmente la necesita, tanto a comunidades como a agricultores, a sociedades de riego, que pues tuvieron negado el acceso al agua durante muchísimo tiempo. Una de las principales acciones por la que se modifica la ley pues es precisamente generar justicia en el uso del agua, que ésta se distribuya de una manera más equitativa y sobre todo garantizar el derecho humano de las personas, que es la instrucción principal que nos dio la presidenta y es lo que estamos haciendo con esta actividad. Gracias. Presidenta, bueno, ayer no tuve oportunidad de preguntarle sobre el auto eléctrico línea y bueno, pues ayer en el espacio de Alcanzando el Conocimiento tuvimos la oportunidad de hablar con Roberto Capuano y pues él muy interesante nos explicó todo, pero bueno, que la pregunta sería, ¿se están aplicando los desarrollos de los proyectos? Sí, aquí está. Si se están aplicando en el desarrollo de los proyectos prioritarios este tipo de estrategias como el design thinking que explicó ayer Roberto, que primero hicieron consultas de qué eran las necesidades de la gente y todo eso, si eso se está aplicando a los proyectos prioritarios. En algunos casos sí, en otros casos no, depende del tipo de proyecto. Por ejemplo, uno de los proyectos estratégicos es conocer lo que ocurre en el Pacífico. El Golfo está más medido que el Pacífico, principalmente por instituciones de Estados Unidos en términos meteorológicos, y hay mucho más imágenes. Entonces ahora Secretaría de Marina con distintas instituciones de investigación del país están colocando boyas especializadas para poder tener información meteorológica de corrientes marinas y otros temas que ayudan a prevenir ciclones o afectaciones naturales en las poblaciones y conocer científicamente más de lo que está ocurriendo. En ese caso, pues no se requiere hacer un reconocimiento con la gente. Hay otro proyecto, por ejemplo, que son las estufas de leña que estamos haciendo en Michoacán para las zonas rurales. Por muchos años se ha trabajado, de hecho, desde mi tesis de licenciatura, y sigue ocurriendo que mucha gente no necesariamente sustituye toda la leña por el gas. Aunque tenga acceso al gas, sigue quedándose con la leña, principalmente para las tortillas, por ejemplo, porque sabe mejor si es que se tiene acceso a leña. Entonces, lo que estamos haciendo es estufas de leña en las comunidades. Esto tiene que ver con un trabajo de investigación que hizo un grupo de investigación de la UNAM en Morelia, que lleva muchos años trabajando, consultando a las comunidades y haciendo estudios científicos sobre las estufas de leña. Ese es otro proyecto grande.
Otro proyecto grande son aviones no tripulados, drones, que está haciendo la Secretaría de Marina, junto con instituciones de investigación. Entonces, son drones fabricados por la Secretaría de Marina, que tienen ingenio de ingenieras e ingenieros mexicanos. Y entonces se van a fabricar drones para ciertos usos en México. Ahí también pues hay que platicar con los agricultores de qué tipo de drones tiene que hacerse u otros casos. Estamos haciendo, si se acuerdan, el satélite mexicano. Bueno, ahí el Instituto Politécnico Nacional, junto con la Agencia de Transformación Digital, tienen una asociación con, no puedo decir todavía el nombre de la empresa, pero de otro país, para poder colaborar y poder poner en órbita un satélite y además el desarrollo de satélites para imágenes de México con ingenio mexicano. Entonces son distintos proyectos, son alrededor de 20 proyectos estratégicos. El de semiconductores que estamos haciendo con Puebla. Entonces hay muchos proyectos que en algunos casos tienen que ver con las necesidades de la gente de manera directa y otros que más bien son desarrollos científicos o tecnológicos que son necesarios para el país. ¿Y cómo va lo de la norma oficial mexicana para los autos eléctricos? Va bien, lo está haciendo la Secretaría de Economía y está Roberto involucrado para poder tenerla lo más pronto posible. Y Semarnat también. Presidenta, también ayer en el programa tuvimos la oportunidad de conversar con 3 científicas de la Red Prociencia, una agrupación que seguramente usted conoce, y hace unos días publicaron un comunicado muy amplio de todas las necesidades que viven las científicas y científicos en ciencia básica de todo el país y están teniendo muchos problemas. Ya hay un viejo problema ya de hace tiempo que les detienen en la aduana, por ejemplo, reactivos que les detienen en la aduana, virus, muchas cosas les detienen porque piensan que son para narcolaboratorios o cosas de estas. Y bueno, pues las científicas dijeron, bueno, somos gente de trabajo, somos gente bien, que necesitamos pues hacer investigación y trabajar con nuestros alumnos, pero no podemos tener los productos. ¿Qué se podría hacer para trabajar con la aduana mexicana y que, bueno, pues tuvieran una situación más flexible? Porque esto, me dicen, ya tiene bastante tiempo, más allá de su sexenio, porque además si les regalan cosas de otros países, ¿no? Ahí te va esto, ahí se queda, se echa a perder en la aduana porque no se los dejan pasar. Que se acerquen a Rosaura, probablemente ya se acercó Rosaura Ruiz a ellas, para poder trabajar con aduanas, para generar un esquema que permita la agilización de la entrada de estos insumos. Y otra pregunta, bueno, otro tema, dicen que necesitan ser escuchadas por usted, porque también no tienen manera de presupuesto para cambiar equipos, tienen todos los equipos ya, muchos caducos, muchos ya caducaron, tienen un problema presupuestal y pues quisieran ser escuchadas por usted. Sí, Rosaura, las puedo atender yo, pero Rosaura es muy buena y muy sensible, es una científica muy reconocida también. Y pueden acercarse a ella. Aumentamos en 7,000 millones de pesos el presupuesto para ciencia y humanidades este año, de algunos ahorros que hicimos de otros lados y van a permitir varios proyectos. Les adelanto uno bien bonito. Hay muchos mexicanos y mexicanas que estudiaron en el extranjero y que se quedan a vivir allá. Durante una época hubo el programa de repatriación de cerebros, donde se daban recursos para que vinieran y una plaza de investigación. Pero hay mexicanas y mexicanos que están viviendo ya en otro país, no quieren regresar a vivir a México porque ya hicieron sus familias, a lo mejor se casaron con alguien que no es mexicano, mexicana, pero que quieren seguir teniendo relación con México. Entonces vamos a abrir un programa especial para que ellos ellos y ellas se incorporen, esa diáspora, porque es una diáspora, se incorpore a las actividades académicas de México, con las instituciones académicas, que puedan dar clase a distancia, que puedan dirigir una tesis, que incluso puedan venir una vez al año. Entonces vamos a abrir ese programa, ya se los adelanté, muy pronto, porque queremos que todas esas mexicanas y mexicanos que están en el mundo entero, porque están en todos lados, que sigan teniendo contacto con México y que las instituciones académicas y los estudiantes jóvenes pues se beneficien de ese vínculo
con mexicanas y mexicanos. Entre otras acciones, ese tiene muy poquito recurso, no requiere mucho, es más bien la acción que tenemos que llevar a cabo, pero se está ampliando los recursos para proyectos de investigación. Y por último, ¿tiene pensado desarrollar más proyectos en energía nuclear aquí en México? Bueno, está el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ellos tienen mucha investigación en distintos temas. No tenemos pensado en nuestra administración ampliar la base de energía nuclear para la generación eléctrica en México, pero hay muchas áreas de investigación de la investigación nuclear que son muy importantes. Gracias, presidenta. Ya, vámonos. Mujeres en la historia. Con permiso, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Qué es la democracia? Podemos ligar a la palabra libertad, pero puede ser una palabra vacía si no va acompañada de justicia social. La democracia, nos decía Consuelo Uranga en 1965, no es una gracia, esta se conquista. La democracia es llevar a hombres y mujeres a puestos de elección capaces de servir a su pueblo y no para enriquecerse a costa del hambre de ese mismo pueblo. No es cosa irrealizable, es luchar cada día y cada hora contra el conformismo, contra la resignación, darle al pueblo y con él a la mujer mexicana fe en sí mismo, en su fuerza, que puede hacer cambiar el curso de la historia. Y recientemente, también ante la pregunta ¿qué es la democracia? En la cumbre pasada, la presidenta nos decía, no hay democracia cuando no hay opción para los pueblos, para los desposeídos, porque cuando hablamos de democracia no es la de las élites, sino la del pueblo. Y Consuelo Uranga también forma parte de esta lucha y consolidación por la democracia en nuestro país. Conozcámosla. Consuelo Uranga Fernández nació el 9 de noviembre de 1903 en Rosales, Chihuahua. A pesar de las adversidades que la revolución trajo a su familia, tuvo acceso a una formación escolar en Chihuahua y Texas. En 1919 fue testigo del fusilamiento del general Felipe Ángeles. A partir de entonces, se interesó cada vez más por los asuntos políticos. A inicios de 1930, comenzó a luchar a favor de los trabajadores. Poco después, se trasladó a la Ciudad de México. Ahí se unió al Partido Comunista Mexicano. Se manifestó en las calles, repartió volantes y ejemplares del periódico El Machete. Fue encarcelada en varias ocasiones. En una de ellas conoció a la activista Benita Galeana, quien se convirtió en su aliada en la lucha por los derechos de las mujeres y los obreros. Consuelo participó en la organización de sindicatos en distintas regiones del país e intervino en el primer Congreso Nacional de Mujeres Obreras y Campesinas, celebrado en 1931 en la Ciudad de México. Luchó por la igualdad salarial, el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, a contar con días de descanso antes y después del parto. Organizó pláticas sobre temas femeninos en espacios públicos, comités de lucha y huelga, e impulsó la formación de secciones femeninas en los sindicatos y la creación de centros culturales para obreras. Uranga se integró además a la Liga Nacional contra el Fascismo y la Guerra Imperialista y representó a México ante el Congreso Mundial de Mujeres contra el Fascismo, celebrado en París en 1934. Posteriormente, formó parte del comité organizador del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, fundado en 1935. Consuelo tuvo 2 hijas con el dirigente comunista Valentín Campa. Logró combinar la crianza con su militancia, convirtiendo su hogar en un espacio de diálogo y difusión de las ideas de izquierda. En palabras de su hija María Fernanda, ella era una mujer de colores vivos y era un ser orgulloso de nuestros pueblos, conscientemente comprometida con todas las batallas de los mejores hombres y mujeres por un mundo mejor. Fue una mujer universal. Para la década de 1940, Consuelo vivió años difíciles. Fue expulsada del Partido Comunista por sus críticas y su madre murió. Sin embargo, continuó su activismo político hasta que falleció el 10 de noviembre de 1977 en la Ciudad de México. Y como unimos pasado y presente,
Fernanda, su hija, la primera geóloga mexicana egresada del Instituto Politécnico Nacional. También una hija con una gran trayectoria, activista y líder en 1968, del que pronto también tendremos una cápsula. Muchas gracias. Sí, vamos a hacer una evaluación del IMSS Bienestar. Del IMSS Bienestar. Los que están en el IMSS Bienestar. Sí. Creo que es a las 12. Sí, 12.